Hola a todos, buenas tardes. Primero que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Vicente Pavés y durante este semestre voy a ser su ayudante de la asignatura de Mecánica Fluidos que imparte el profesor Diego Vasco. Bueno, a continuación les voy a presentar la primera ayudantía que realicé para ustedes, la cual se basa principalmente en el concepto de viscosidad. Entonces en el problema 1, el cual, bueno, es un problema sacado del libro de Frank White de Mecánica Fluidos. Se plantea que existe un fluido el cual corresponde a glicerina a 20 grados Celsius. También se indica que la distancia entre ambas placas es de 6 milímetros, que corresponde a esta distancia H que estoy mostrando aquí en la imagen. Es de 6 milímetros. Entonces nos piden el valor del esfuerzo cortante requerido para poder mover la placa superior, esta que estoy mostrando acá, a una velocidad de 5.5 metros por segundo. Y como segundo punto nos piden también calcular el número de Reynolds considerando que el largo característico que vamos a tomar corresponde a la distancia entre ambas placas, que corresponde a este mismo h que se muestra aquí en la figura. Entonces vamos a pasar al tiro a la solución del primer problema. Entonces vamos por partes. En la sección A nos preguntan cuál es el esfuerzo cortante requerido para mover la placa superior a una velocidad de 5.5 metros por segundo. Bueno, para esto primero que nada tenemos que obtener las propiedades físicas del fluido que nos están pidiendo, el cual corresponde a glicerina a 20 grados Celsius. Entonces aquí les muestro un poco la tabla, que es un extracto que saqué desde la tabla A.3 del libro de Frank White, donde se muestran algunas propiedades físicas de los líquidos más comunes. Entonces, en base a esta tabla, nosotros podemos obtener la viscosidad dinámica de la glicerina, que corresponde a 1.49 pascales por segundo. Bueno, entonces podemos continuar el ejercicio considerando que el esfuerzo cortante se puede calcular como la viscosidad dinámica mu por du a di. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores de la viscosidad dinámica, la velocidad en metros partido por segundo y la distancia entre placas, trabajándola en metros, ya que cada uno de los valores necesitamos pasarlo a ¿cómo se dice? A unidades del sistema internacional. Entonces, simplemente reemplazamos el valor de la viscosidad dinámica. Mu corresponde a 1,49, el cual lo obtuvimos por aquí de la tabla de propiedades físicas de algunos líquidos. Reemplazamos la velocidad requerida, que son los 5.5 metros por segundo que nos exige el ejercicio, y lo dividimos en la distancia entre placas, h, el cual es de 6 milímetros. Pero como queremos trabajar en unidades del sistema internacional, em, como las elementales, esto lo vamos a pasar a metros, por lo que 6 milímetros equivale a 6 por 10 elevado a la menos 3 metros. Y bueno, realizando la división, esto nos da un valor de 1365,83 pascales, que en realidad eso corresponde simplemente a la primera parte, que es lo que nos preguntaban sobre el esfuerzo cortante. Para el segundo punto nos preguntan cuál es el valor para el número de Reynolds si consideramos la longitud característica LC como la distancia entre ambas placas. Entonces, como ustedes recordarán, el número de Reynolds se obtiene de la siguiente forma: multiplicando la densidad por la velocidad por un largo característico y dividiéndolo en la viscosidad dinámica. Como nos dice acá el enunciado, la longitud característica que nosotros vamos a considerar corresponde a la distancia entre placas, el cual en nuestro ejercicio corresponde a h. Por eso coloqué h aquí, que es este mismo h que se encuentra aquí en la imagen. Entonces luego reemplazamos cada uno de los valores que nosotros ya calculamos y simplemente nos queda obtener el Reynolds, el cual nos da un valor de 27.9, el cual se encuentra claramente dentro del rango laminar, de flujo laminar. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar al problema 2, que es un ejercicio que también saqué del libro de Mecánica de Fluidos de Frank White.
Entonces el enunciado dice lo siguiente. Un bloque de peso W se desliza por un plano inclinado que está lubricado por una capa de aceite que tiene un espesor H. Además se dice que la superficie de contacto tiene un área A entre ambos cuerpos y si se asume que la distribución de la velocidad en el aceite es lineal, entonces se pide obtener una expresión para la velocidad terminal, que es decir, cuando la aceleración es cero. Y este dato es súper importante que lo tengan en consideración, así que igual lo voy ahí a subrayar. Luego nos dicen que para calcular la velocidad, perdón, nos piden calcular la velocidad si es que el bloque tiene una masa de 6 kilogramos, el área A es de 35 centímetros cuadrados, el ángulo de inclinación son 15 grados y que, bueno, el fluido corresponde a un aceite SAE30 que se encuentra a 20 grados Celsius. Así que vamos a pasar al desarrollo del problema 2. Bueno, como les mencioné, aquí se pide determinar la velocidad v del bloque, considerando que este se desliza con una aceleración nula, lo que es lo mismo a decir que en realidad la velocidad es constante. Esta velocidad v es constante. Ahí sí, ya. Entonces el primer paso, como en todos los ejercicios de física, es que se plantea un diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tenemos el dibujo en el cual el sistema de referencia IX ahora está inclinado 15 grados. Entonces, sobre este bloque actúan dos fuerzas principales. Primero, la componente del peso en la dirección del plano inclinado. Es decir, esta flecha verde claro que estoy mostrando aquí en la imagen, que esta tiene un valor de W por el seno de teta. Aquí tenemos el peso W por el seno de este ángulo, me da este vector de aquí, que ese vector corresponde a la componente del peso en la dirección del plano, que es finalmente la fuerza que hace que este bloque caiga hacia la izquierda. Y como segundo punto tenemos la fuerza viscosa de resistencia, la cual está generada por la capa de aceite y que se opone al movimiento, que es esta que se plantea aquí como tau con un vector verde oscuro. Entonces, como les mencionaba, sabiendo que la velocidad, o sea, perdón, que la aceleración es nula, velocidad constante, lo mismo, nosotros por la primera ley de Newton sabemos esto, que la sumatoria de fuerza va a ser igual a cero, suponiendo que la aceleración es cero y que la velocidad es constante. Entonces cuando el bloque se mueve a velocidad constante, estas dos fuerzas están en equilibrio, es decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Y que es lo mismo que estamos planteando acá, que tenemos el tau en dirección positiva, o sea, hacia arriba, y tenemos el peso en dirección negativa, o sea, hacia abajo. Y esto es igual a cero. Que bueno, esto reordenando es lo mismo que está planteado acá, solo que ya está un poco más como con las relaciones más explícitas. Ahora, nosotros tenemos que saber ¿cómo se llama? Nosotros necesitamos utilizar la viscosidad dinámica del aceite a 20 grados, pero esto no lo dio el ejercicio. Entonces nosotros tenemos que ir a las tablas de las propiedades físicas, que fue la misma que les mostré en el primer problema. Entonces aquí si vemos la tabla, vemos que en el aceite SAE30, acá nos da la viscosidad dinámica, que corresponde a 2.9 por 10 elevado a la menos 1, o 0.29 pascales por segundo, que es exactamente lo mismo. Entonces, viscosidad dinámica 0.29 pascales por segundo, perdón. La velocidad no sabemos, y de hecho es la incógnita que es lo que nosotros nos piden calcular, la velocidad con la que cae el bloque. Sabemos que el espesor del aceite es 1 milímetro, que es este H que está aquí. El área de contacto son 35 centímetros cuadrados. La masa del bloque son 6 kilogramos y el ángulo de inclinación, teta, son 15 grados. Entonces, bueno, aquí nosotros ya tenemos cada uno de los datos necesarios y solo nos falta el v, que corresponde a la velocidad. Entonces, desde este término que les estoy mostrando acá, nosotros vamos a despejar la velocidad.
Y despejando la velocidad, esto nos queda acá, que podemos obtener la velocidad como m por g, que es lo mismo que el peso, o sea, la masa por la aceleración de gravedad, por el seno de teta, que fue lo que les comenté aquí. W por seno de teta corresponde a este vector que estoy mostrando en la imagen. Por h, que corresponde a la altura bueno, el espesor del aceite, dividido la viscosidad dinámica por el área. Entonces, bueno, esto simplemente es cosa de reemplazar. Ahora, como les mencioné anteriormente también en el problema 1, es que nosotros siempre queremos utilizar, porque, bueno, es más fácil, es más difícil confundirse en realidad, utilizar el sistema internacional, pero los términos base, es decir, trabajar en metros, kilogramos, segundos, etcétera. Es decir, las cosas que tenemos, por ejemplo, en centímetros o las cosas que tenemos aquí en milímetros, vamos a intentar pasarlas todas a metros. Entonces, por ejemplo, el espesor de 1 milímetro lo vamos a pasar a metros de esta forma. 1 por 10 elevado a la menos 3. Y el área de centímetros cuadrados lo vamos a pasar a metros cuadrados. Y para esto los 35 lo vamos a multiplicar por un 10 elevado a la menos 4. Y de esta forma podemos obtener los metros cuadrados. Y aquí, bueno, simplemente realizando la división, podemos obtener la velocidad que corresponde a 15 metros por segundo, que corresponde, bueno, a la velocidad con la que cae el bloque, que es lo que nos piden en el ejercicio. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar al último ejercicio, el problema 3, el cual saqué del Sengel. Eh, y bueno, es el ejercicio 2.45 de ese libro. Entonces aquí se plantea que existe una placa plana de 20 por 20, la cual se está moviendo a una velocidad de 1,25 metros por segundo, y esta se encuentra, por así decirlo, sumergida entre dos placas. Una placa móvil que se mueve a 0,3 metros por segundo hacia el lado izquierdo, y también un muro fijo. El espesor total de aceite corresponde a 1 más 2,6, es decir, a 3,6 milímetros de aceite. Entonces aquí nos dan los valores de la viscosidad dinámica, el cual es de 0,027 pascales por segundo. Y nos dicen que si nosotros asumimos un perfil lineal de la velocidad, nos piden graficar cómo se comporta este perfil y además determinar el punto donde la velocidad del aceite se va a hacer cero. Entonces pasemos a la solución del problema 3. Ya. Entonces, primero que nada nos dicen que dibujemos el perfil de velocidad sobre la figura y determinar el punto en el eje Y, o sea, de toda esta altura, donde la velocidad del aceite es cero. Ya, entonces aquí nosotros podemos ver que el muro superior es fijo, es decir, que la velocidad acá es cero y la velocidad de la placa es de 1 metro por segundo hacia la derecha, que se obtiene con esta fuerza acá que estoy mostrando en la imagen. Entonces, como decía el ejercicio, esto corresponde a un perfil lineal. Entonces, va desde 0 hasta 1 acá al máximo. Perfecto. ¿Qué pasa en la parte de aquí abajo? Acá hay un problema porque la placa de acá abajo se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia acá. Entonces, si acá en la parte superior se está moviendo hacia la derecha y yo sé que la parte inferior se mueve a la izquierda, esto sí o sí tiene que pasar por un punto donde la velocidad sea cero. No puede haber movimiento de flujo en un punto. ¿A qué distancia está ese punto? Bueno, todavía no lo sé, pero eso es lo que vamos a calcular. Pero simplemente lo voy a denotar como H0, que va a ser el valor que nosotros queremos obtener. Entonces esto corresponde a la primera parte del ejercicio donde uno debía como graficar cómo se iba a ver la distribución del perfil de velocidad de la placa respecto al aceite.
Entonces para la segunda parte nos piden calcular finalmente este h0, o sea, cuál es el valor, cuál es esta altura. Nosotros sabemos que como el perfil de velocidad es lineal, como lo dice el ejercicio, la derivada de u a de i es constante para cualquier valor de i en el volumen de control. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, un punto acá o un punto acá, esto tiene exactamente la misma pendiente. La pendiente no va cambiando puesto que esto es un perfil lineal, como les digo. Entonces lo podemos decir como que un delta u o un delta de velocidad respecto a un delta de i, es decir, un delta de altura, esto va a ser un valor constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo un u y un i cualquiera, en cualquier punto, esto va a ser igual a si yo tomo un delta u y un delta i en cualquier otro punto. Puesto que, como les dije anteriormente, esto tienen la misma pendiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a jugar con estos dos triángulos que nos quedaron acá. El triángulo inferior que está aquí y este triángulo superior, que están, em, que están divididos por este punto. Entonces vamos a analizar. Nos piden delta U1 y vamos a tomar este triángulo como 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la velocidad de la placa aquí al medio? 1, ¿cierto? Y la velocidad en este punto, 0. Entonces tomamos 1 menos 0, ¿verdad? Delta U1. Para el I1 tomamos estos mismos puntos. ¿Cuál es este punto? 2.6, porque es toda esta altura. Y ahora, ¿cuál es este punto el que estamos calculando? H0, que era en realidad el que nosotros queremos calcular. Entonces colocamos 2.6 menos H0. Perfecto. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para el triángulo que queda aquí abajo. Entonces tenemos la velocidad en este punto, 0, ¿verdad? Listo, 0. Menos la velocidad en este punto, que es en el punto de más abajo. ¿Y a cuánto equivale? A 0.3, ¿verdad? Porque esta placa, perdón, este muro se mueve a 0.3, como se muestra aquí en la imagen. El tema es que es un 0.3 que va hacia la izquierda. Entonces se considera como con signo negativo, menos 0.3. Y por último nos toca tomar delta I2 que corresponde a esta distancia. Entonces, perdón, este punto está a una altura H0, ¿verdad? Y el punto final está a una altura de 0, porque aquí ya no estoy tomando ningún valor. Entonces H0 menos 0, bueno, eso es H0, simplemente. Y con esto, bueno, ya tenemos todo para poder obtener este punto. Porque si nosotros despejamos el valor de H0 de esta igualdad, podemos obtener que la altura a la cual la velocidad del aceite se hace 0 es 0.6 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que este punto, o sea, este H0 son 0.6 milímetros. Y a este punto, exactamente la velocidad del aceite se va a hacer 0. Es decir, no va a tener movimiento.